Pura vida, es lo que tengo que decirle a Juan Carlos Hidalgo, columnista también del diario La Nación y bueno, un colaborador pues invitado regular para CNN en español por tantísimos años. ¿Cómo estás ahora? Saludos hasta allá, San José, ¿no? Sí, un placer, Gabriela, un placer estar de vuelta. Oye, nosotros prometimos hablar con muchos expertos de cómo ven la situación de sus países y ya tocamos el caso de México. Lo hemos tocado tantas veces, pero por su vecindad con Estados Unidos y el tamaño de la economía. Pero hay que poner el ojo en otras y tú me ayudas mucho a hacer en el caso de Costa Rica, en el tema de la salud, claro, y en el tema, pues sí, de cómo está el gobierno respondiendo, con qué margen de maniobra. Siempre que te traigo eres el hombre polémico, así que no descarto que esta conversación también genere todo tipo de reacciones, pero hazme rápidamente ese diagnóstico en tu opinión. Bueno, el manejo sanitario ha sido formidable por parte de las autoridades, el Ministerio de Salud en particular y la Caja Costarricense de Seguro Social. Costa Rica destaca no solo a nivel americano con la menor tasa de mortalidad producto del COVID-19, sino también dentro de los países con un mejor desempeño en cuanto al número de transmisiones, la ausencia de transmisión, lo que se llama transmisión comunitaria, y la baja tasa de fatalidades que ha habido hasta ahora. Eso ha permitido entonces que el gobierno pueda tener un mayor margen de maniobra a la hora de empezar a relajar un poco las medidas de confinamiento, que sí han tenido un impacto muy fuerte sobre la economía local. ¿Qué me dices ahora de la economía? Tú sabes que cuando entramos tú y yo a esta situación, pues hay países que tienen condiciones preexistentes, si me permites el término. Costa Rica tiene una condición preexistente de larga data, además. Sí, esta pandemia agarró desprevenido a todo el mundo. No hay ningún país que pueda decir que estaba preparado para enfrentar una situación como esta. Sin embargo, hay unos países que tenían una posición fiscal y económica más sólida que otros. En el caso de Costa Rica, lamentablemente, esta pandemia nos agarra con una mano adelante y otra atrás, como decimos acá, en el sentido de que nos agarra con un alto desempleo. La última cifra precrisis era de un desempleo del 12,5%, la tasa de desempleo más alta en 40 años, un nivel de informalidad creciendo, 47%, casi que la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal, y una situación fiscal muy precaria. El déficit fiscal cerró en un 7% el año pasado, y una deuda que ya estaba a punto de alcanzar el 60% del PIB, que según los organismos internacionales ya es el umbral de peligro para una economía con las características de Costa Rica. Por supuesto que la crisis ha tenido un efecto similar al de otras economías en cuanto a que ha habido una contracción importante del sector privado, los ingresos fiscales, tributarios para el gobierno han caído de una manera drástica, y esto significa que entonces la posición fiscal de Costa Rica se va a deteriorar aún más en este año de lo que estaba originalmente proyectado. Esto va a hacer, Gabriela, que para el próximo año, partiendo del supuesto de que para el próximo año la emergencia va a pasar, que no podemos tampoco darlo por sentado, pero el próximo año, que va a ser un año preelectoral, o más bien electoral, vamos a tener una economía casi que desolada, con altísimos niveles de desempleo y una situación fiscal al borde del colapso. Malas noticias, entonces. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Lo está haciendo? Te hago estas preguntas generales porque hay una lista larga de medidas que están tomando las autoridades en el contexto de la pandemia y es difícil seguirles el rastro a todas ellas, pero háblame de cómo se están preparando para, digamos, si se puede meter primera, ¿no? Cuando salgamos de esta situación de estar restringidos todos en casa. Sí, por el momento hay dos escenarios. El escenario a cortísimo plazo, que es cómo hacer que la gente no pase hambre. Cientos de miles de trabajadores o han perdido su trabajo o han visto sus jornadas laborales reducidas y por lo tanto sus salarios, o en el caso del sector informal, que como mencionaba anteriormente, representa casi que la mitad de la fuerza laboral, han visto sus ingresos diezmados o desaparecer del todo. Entonces hay mucha gente que está pasando necesidades. El gobierno introdujo un bono que se llama el bono proteger, en donde está subsidiando los ingresos, está dándole un ingreso a cientos de miles de personas. Esto por un plazo de 3 meses. Obviamente, si la emergencia se extiende, el gobierno está considerando ampliarlo un poco más. La pregunta es de dónde van a salir los recursos, ya que también los ingresos fiscales están colapsando. El gobierno lo que está haciendo es recurriendo a muchísimo empréstito
de organismos internacionales. Ya el Fondo Monetario habló aceptó aprobar un crédito por $500 millones aproximadamente. Hay otros créditos por parte del BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el CAF, en fin, créditos que originalmente estaban programados para otras cosas, para proyectos específicos, ahora se están dedicando a mero apoyo presupuestario, es decir, a financiar el funcionamiento ordinario del gobierno central, a pagar salarios y a pagar los distintos gastos del gobierno. La pregunta es, ¿qué va a pasar si esta emergencia se sigue extendiendo y dónde van a seguir pidiendo los recursos? Son recursos, obviamente, que se van a acabar, y es por eso que hay mucha presión sobre el gobierno para que presente un plan creíble que brinde confianza de reducción de gastos, porque la alternativa entonces sería que el gobierno busque aumentos de impuestos. Ya en Ecuador, en Argentina, en otros países, varios gobiernos han dicho que van a aumentar impuestos, lo cual es lo último que debería estarse planteando en momentos en que el sector privado más bien necesita un respiro. Y para cerrar entonces, lo más breve que puedas, si viene el año electoral, el incentivo para hacer este tipo de medidas va a estar ahí, porque una cosa es la presión de que no hay dinero y la otra cosa también es la presión pues, previa a las elecciones, tú lo sabes muy bien. Pues sí, aquí lo que corremos es de que la tasa de desempleo de Costa Rica no regrese a su nivel precrisis, que ya de por sí era altísimo, 12.5%. Esta crisis amenaza con dar un choque sistémico al mercado laboral. ¿Por qué? Porque las empresas en las crisis descubren eficiencias, adoptan tecnologías, no requieren luego la misma cantidad de mano de obra que tenían. Además, en Costa Rica tenemos un factor que es las altas cargas sociales. Vea usted, acabamos de ser invitados a ser parte de la OECD. Una vez que seamos miembros de la OECD, vamos a ser el país con las cargas sociales más altas de la OECD. Y esto va a hacer que entonces muchos patronos, muchas empresas lo piensen dos veces antes de contratar mano de obra de la cual se han deshecho durante esta crisis. Esto entonces amenaza con que el desempleo se va a estabilizar en un 15, 18%, incluso más alto, lo cual es una tragedia para una economía como la costarricense. Uf, qué fuerte situación con toda la consecuencia social que yo acarrea. Me da muchísimo gusto saludarte, pura vida decimos, y nada, pues aquí estaremos encontrándonos en cualquier momento, Juan Carlos.